Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Empezamos este programa con una entrevista a María Alché y Benjamín Neistat, luego de la consagración en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Estrenaron Puan aquí en la Argentina. Vamos con ellos. Puan es un nombre perfectamente identificable, ¿no? Reconocible. ¿Cómo llegaron a este título ustedes? Bueno, quizás ahí te voy a contradecir. No sé si todo el mundo conoce Puan en Buenos Aires. Algunas personas sí, pero ahora contándole la película a algunas personas nos damos cuenta que no todo el mundo sabe qué es Puan. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de cómo es para afuera contar eso. No, digamos, ponerle este título a la película. ¿Cómo llegan ustedes a esa síntesis del título? El título se le ocurrió a María y para mí fue una idea bastante genial porque es como la síntesis irreductible de lo que habla la película, que es un edificio que está en la calle Puan. A su vez, después hay 1000 sentidos para esa palabra porque es una identidad, una historia, una tradición, un presente, es una forma de ser, de mirar el mundo. Puan es como un gran concepto indefinible, un poco como las palabras que inventan los filósofos a veces. Ajá. Y entonces ahí quedó el título Puan. Ahora, ¿cómo abordaron el desafío de tomar la filosofía como trasfondo, si se quiere, de la historia y al mismo tiempo darle un toque de humor cuando lo que está ocurriendo al personaje de Marcelo Zubieta, este profesor, es ciertamente dramático? La filosofía puede parecer algo difícil, ajeno, que no entendemos, que hay que leer gran cantidad de libros, pero la película por lo menos propone pensarla desde otro lugar, como dice el propio personaje, como una actitud de vida, que es hacerse preguntas, cuestionar, preguntarse por el sentido de lo que hacemos para evitar el hecho de estar en una inercia, ¿no? Que es repetir y repetir una cosa solo porque ya la venimos haciendo, yendo hacia no se sabe dónde, sin plantearnos un horizonte más luminoso. Ahora, curiosamente, este personaje vive en una inercia, este profesor, ¿no? Él tiene un terreno ganado de alguna manera como catedrático, con sus saberes, con su lugar. Él, en un momento de la película dice: el único lugar donde estoy seguro es en Puan, ¿no? Donde soy alguien, perdón. Y ustedes por eso en ese sentido lo preguntaba, de que contraponen lo filosófico, las preguntas, porque bueno, este señor que trabaja con los saberes o con preguntarse, justamente parece no preguntarse demasiadas cosas. Ha dado en el clavo, justamente él, como dice el dicho, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Él está hablando de la inercia y de no repetir lo preestablecido, pero está precisamente en una especie de repetición, de no cuestionamiento de las bases fundamentales de su vida, y quizás en el arco de la película mucho de eso se da vuelta. Bueno, hay un punto, un aspecto de la película que ustedes me dirán, es la financiación. Tiene muchos productores de distintos lugares. Bueno, ¿cómo llegaron a armar la historia? ¿En algún momento sintieron que denigraba lo que ustedes querían hacer justamente por este esquema complejo de financiación, o esto se fue dando naturalmente y fueron pudiendo armar la película que ustedes querían de entrada? Bueno, siendo cine argentino nunca es que de entrada podés así decir voy a hacer la película que quiero.
Lo cierto es que la escribimos en un contexto muy particular que fue la pandemia en el 2020. De hecho, la primera reunión que tuvimos con Pucará y Pasto para proponerles hacer la película fue por Zoom, o sea, ni siquiera nos pudimos encontrar como a contarles. Y en medio de esa distancia que proponía la pandemia empezamos como a ver qué esquema íbamos a hacer para la película, y lo primero naturalmente que hicimos fue llamar a las personas que ya habían colaborado en las películas y a ver si tenían ganas de volver a, si se entusiasmaban con este guión, que por suerte se entusiasmaron. Pues vino todo un año muy complicado con mucha inflación y donde todo parecía muy difícil, y ahí hicimos como plan A, plan B y plan Z. Entonces estábamos todo el tiempo con reuniones a ver cómo íbamos a financiar la película, porque lo cierto es que a veces las coproducciones están, pero el dinero entra después y los proveedores, los presupuestos te los hacían para dentro de una semana, y digo, entonces ahí fue un trabajo muy grande de productores argentinos, Bárbara Sarasola, Bárbara Francisco y Federico Yusic, encontrándole las mil vueltas. No sé quién ayer decía que hay productores en general y otra categoría que son los productores argentinos, que están ahí como viendo esto, no sé, toda la cuenta esta, la otra, a ver cómo hacemos para poder hacer las cosas. Y bueno, finalmente las hicimos, filmamos en 5 semanas, apretamos un montón, corrimos un montón para poder hacer todo, pero realmente estamos contentos con todo lo que pudimos hacer y cómo lo pudimos finalizar. ¿Ustedes pensaron en el personaje de Marcelo Subioto de entrada prácticamente? En el de Marcelo Peña. El de Marcelo Subioto. Claro, sí. ¿Lo pensaron de entrada a él y escribieron en función de él? Escribimos en la cabeza, cada uno se sentaba y pensaba en Marcelo Subioto interpretando al profesor de filosofía Marcelo, y así escribíamos. Ajá. Con Y él él en la cabeza. y ella sabía. No nos había dado ningún ok, pero escribíamos confiando en que nos iba a dar el ok. Recién cuando estuvo el guión terminado le dijimos, mira, escribimos esto para vos y para Mara. Bueno, si querían sumarse, que también fue en pandemia, o sea, fuimos a las casas, ellos compartimos, ellos nosotros, a proponerles que la serie, todo era como así, ¿no? Con distancia, y con una sensación de fragilidad muy grande, de ni saber si iba a volver a filmar ni cómo, ¿no? ¿Y en qué momento se dieron cuenta que tenían la película? Después de atravesar todas estas dificultades, y cuando sintieron que, bueno, es esto, Juan es esto. No, fue un caso raro, por lo menos para mí, que con la primera versión de guión sabíamos que teníamos algo sólido, que eso no pasa nunca, a mí no me pasó nunca. Con una primera versión siempre más bien se siente frustración y certeza de mucho reescritura por delante, pero con Juan algo fluyó y la película estaba viva, algo estaba vivo, y la empezaron a leer y las devoluciones lo confirmaban, esa intuición de que algo estaba vivo. Más allá de que después trabajamos en muchas versiones. Algo estaba. Había un corazón de la película, que a veces puede haber un guión, pero sí, bueno, pero el corazón, lo que quiero contar no lo pude poner en, bueno, quizás lo que te quiere decir Benjamín es que en la primera versión el espíritu de la película se había presentado. Ajá, estaba. Y después, bueno. Y bueno, también un poco la pregunta anterior apuntaba a eso, ¿no? A medida que se fueron incorporando, bueno, Subioto les dijo que sí, tuvieron esta charla con él, los productores fueron consiguiendo otras fuentes de financiación, ahí la película fue tomando más cuerpo todavía. Sí, con fragilidad, porque mira, cuando filmamos todo el rodaje en Argentina ni siquiera sabíamos cuándo íbamos a filmar lo de Bolivia. O sea, nuestras charlas era, bueno, hagamos esto como podamos, saquemos adelante el rodaje y después vemos, como dicen, los melones se acomodan, cómo hacemos Bolivia, cómo hacemos la postproducción, o sea, fue todo como, no es que este es el esquema hasta llegar al estreno y vamos, no, era como, hagamos esto, que podemos, bueno, y veamos el siguiente pasito. Un poco fue así. En ese sentido, a partir de las experiencias de cada uno de ustedes como cineastas, ¿no? Como directores, guionistas,
cambió mucho la forma de trabajar a partir de todas estas circunstancias y de la forma de que cada uno tuvo. Vos ayer mencionabas algo de dirigir, te preguntaron sobre dirigir a cuatro manos, ¿no? ¿Cambió mucho tu forma de concebir un rodaje, de llevar adelante un rodaje? María, lo mismo te pregunto. Bueno, ahí haces una pregunta que toca lo personal, porque para los dos es la primera vez que encaramos un rodaje siendo madres y padres de dos niños pequeños. Entonces para mí hay un antes y un después, en el sentido que mi primera película la hice con todo el tiempo disponible del mundo, de todas las horas para pensar y hacer lo que quisiese. Y esta película la hicimos también a cuatro manos, y a cuatro manos con crianzas y cosas, entonces tuvo esa característica muy puntual de una urgencia todo el tiempo con resolver cosas. Sí, sacamos escenas nocturnas, no hay ninguna porque no podíamos dejar a nuestros niños a la noche solos. Entonces, la película también está moldeada por nuestra vida personal, está toda mezclada con lo que es nuestro trabajo. Y en ese hacer a cuatro manos creo que sí, cambia mucho cómo uno se planta frente a la resolución de las escenas y las cosas. Y yo, en lo personal, aprendí mucho de María, de su mirada. Sí, creo que todos fue un aprendizaje para nosotros, también porque cada uno tiene una tendencia a cosas que le salen más fácil, cosas que no haría, y de pronto el otro se pone a hacer algo que le sale fácil, y bueno, es como también aprender determinadas cosas. O a mí, por ejemplo, que hace muchos años doy clases de dirección de actores y voy por una línea que va muy por un lugar, me encanta cómo también dirige actores, es otra forma completamente distinta. Y me divierte mucho ver cómo él encuentra la manera de dirigirlos, y eso me encantaba de ver. Y también los productores, que también se tuvieron que armar como ahí como una sociedad con sus distintas maneras, también fueron aprendiendo. Es decir, que para nosotros esta experiencia fue particular en lo personal porque fue todo un engranaje de personas que no habían trabajado juntas y teníamos que encontrar esa grupalidad, digamos, y existir. ¿Qué descubrieron aquí en San Sebastián cuando la película hace su debut con el público que no habían percibido antes? Bueno, solo tuvimos el estreno y es generoso, muy generoso el público de San Sebastián. Es hermoso que cuando ya empiezan a pasar los trailers de la sección está todo el mundo aplaudiendo. O sea, es como un público que va a celebrar, a abrazar la película. Claro. La sala es hermosa, tiene muchas butacas, mucha gente. Es lindo ver una sala tan grande, sobre todo porque uno tiene, con una sala tan llena, tiene esa sensación realmente de que la pantalla como un dialoga y es un ida y vuelta con los espectadores. Y en el caso de una película que trabaja con el humor, sentir como toda una sala se ríe y dice ¡oh! Como una cosa cálida y bellísima de estar ahí. Fue muy lindo eso. Y todo funcionó como, digo, la risa apareció en el momento que ustedes esperaban que tenía que aparecer, o no, o funcionó de manera contraria. Me refiero también a eso, ¿no? Mirá, ¿Qué descubrieron de Juan ahora que está andando por el público? No sé, tenemos muy ansiosos de mostrarla en Argentina, de que la vea el público argentino. Creo que es el momento que más estamos esperando realmente, porque la película inconscientemente es una película sobre nuestro país, sobre su identidad, su historia y su presente, y queremos ver cómo le pega a la gente allá. Eso es lo que más estamos esperando. Hay una cuestión, la última, que se volvió ciertamente profética la película, en un sentido, al hablar de lo que está ocurriendo en la ficción de la película con la educación pública y lo que puede pasar en Argentina, ¿no? Eso ustedes lo tenían pensado de alguna manera, pensaban que podía darse este contacto con la actualidad pura y dura. Algo debemos haber canalizado, porque escribimos el guión hace 4 años cuando ni siquiera existía la fuerza política de extrema derecha que ahora está
tan en boga. Pero quizás también hay una historia de un país que vive enfrascado en el endeudamiento y proyecta todo su destino en función de cumplir con un acreedor, y eso yo lo viví en los años 90 y 2001, que era adolescente, y lo viví, estuve en la calle cuando López Murphy quiso recortarle el presupuesto a la UBA y salimos del colegio secundario a tomar la calle para protestar y el tipo tuvo que renunciar. Digamos, crecemos en este paradigma donde todas las conquistas hay que defenderlas milímetro por milímetro todos los días, porque la Argentina es un país donde ninguna discusión está saldada, lamentablemente. No se puede pensar en la educación pública como una cuestión de Estado, no se puede pensar en la memoria histórica como una cuestión de Estado. Todo parece ser faccioso, todo parece ser parcial, y hay que estar defendiendo cada milímetro de civilidad, de Estado, de las aves de rapiña que quieren, que quisieran poner una bandera de otro país ahí, cerrar todo y entregar todo. Y bueno, ahí estaremos cada uno de nosotros. María, Che, muchísimas gracias por este encuentro y bueno, felicitaciones por Juan. Gracias. Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken, participó recientemente en la inauguración de la Cinemateca de Entre Ríos, que se realizó en el marco del quinto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, el FICER. Ella también fue una de las expositoras de una mesa de diálogo y reflexión de investigadores, especialistas y archivistas para poner en valor y difundir el cine regional del NEA. Estamos con Paula Félix Didier. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio, Paula. No, muchísimas gracias a vos, Julia, porque siempre nos acompañás en cada una de estas iniciativas y con el tema preservación y cinematecas, que la verdad es que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme cabida. ¿Cuál fue el eje de tu presentación y qué conclusiones surgieron de la mesa de diálogo que se llamó Aquí se construye, Cinematecas y Archivos Provinciales? Esto ocurrió en el FICER, ¿no? Mira, estuvo buenísimo. Yo más que nada fui una especie de como eje y en algún punto había reunido algunas de esas iniciativas. Otras, la verdad que Eduardo Crespo, que es el director artístico del festival, que además fue como el que acompañó y motorizó junto con Celina Murga y bueno, y otros realizadores de Entre Ríos, la creación y redacción de la ley de cine de la provincia, que incluía la creación de una cinemateca. Y un poco, incluso, bueno, hubo un elemento extraño, que no era de litoraleña mesopotámica, que era Julia Kechner de la Cinemateca de Neuquén, porque ella también ayudó un poco a Eduardo a través del trabajo que ella ya había hecho, que bueno, vos y yo estuvimos en la inauguración de la Cinemateca el año pasado, y bueno, un poco nosotros, bueno, desde el museo, que como sabés, el Museo del Cine, si bien es un museo, archivo, centro de documentación, sala de proyección, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como somos un archivo de puertas abiertas desde siempre, y nos interesa mucho colaborar y formar también a otros archivistas y bueno, y ayudar a quienes tienen materiales audiovisuales y por ahí no cuentan con los elementos que por suerte nosotros tenemos para revisar los materiales y, bueno, limpiarlos, prepararlos, incluso ahora también digitalizarlos. La verdad es que se nos acercan mucho, también a falta de una institución central, como sería la que, bueno, ahora por suerte se han dado unos pasos importantes para la creación de la CINAIM, de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, de la mano de Mariana Abramo y Nicolás Valle. Pero bueno, nosotros de algún modo medio que de hecho nos convertimos en una especie de referente
al que acude la gente que dice, mira, tengo unas latas, no sé qué son, no sé qué hacer. Y así surgió el proyecto de, uno de los proyectos que es el de Amanea, que es el de rescate de materiales del NEA. Trabajamos con Joaquín Pedretti, bueno, gente de la Universidad del Litoral, rescatando unos materiales de Corrientes, pero también está Franco Passarelli, que es un investigador del CONICET, que vino también con unos materiales que él venía rescatando de Chaco, y nosotros ofrecemos eso, lo que podemos, que es los elementos para poder revisar e identificar las películas, y una pequeña capacitación para que aprendan a conservarlas. Así que así se fue dando, fue como una colaboración entre universidades, el ENERC de Formosa, el museo, bueno, el festival en este caso, y así surgió la idea también, en una conversación previa que tuvimos para charlar un poco de la mesa, de esta idea de tal vez, como esto está sucediendo en otras provincias, Sí. por suerte las leyes de cine que están apareciendo y que han aparecido ya, se han promulgado en distintas provincias, varias ya incluyen dentro de en sus cláusulas la creación de un archivo, una cinemateca provincial o regional. Entonces se nos ocurrió esto de que, bueno, mientras no exista esta CINAIN central, y aun cuando exista, ¿no? Claro. Estaría bueno armarse como en red los archivos provinciales o regionales que ya existen y que van existiendo, como para, llegado el caso, acompañar a la CINAIN, pero también como para ahora, en el corto plazo, compartir las experiencias, compartir los recursos, ¿no? Todos tenemos algo que el otro no tiene, todos nos falta plata, a todos, bueno, un montón de cosas que tal vez siempre, obviamente, siempre las redes funcionan así. Y bueno, y la verdad que estuvo buenísimo porque eso empujó también que Edu incluyera en el FICER. Eduardo Crespo. Eduardo Crespo, sí, perdón, el director artístico del FICER y bueno, Sí. realizador cinematográfico y activista también cinematográfico, la inauguración de la Cinemateca en el marco del festival, que eso le dio, bueno, había autoridades, funcionarios, Claro. entonces le dio una entidad a esto que figura en la ley. Y ahora hay que ponerlo en marcha, digamos, de manera real, pero bueno, ya hay, a mí me resultó muy simbólico y muy, muy lindo, porque se descubrió una placa de mármol. O sea, hay una placa de mármol Claro. en la pared que dice Cinemateca de Entre Ríos. Es contundente, digamos, Claro, no fue claro. un acto donde se habló simplemente. Sí. Así que bueno, digamos, hay una voluntad política y bueno, nada. Ahora Ojalá que esto... tienen que trabajar sobre el espacio físico, digo, y bueno, todo lo que implica una cinemateca, ¿no? Según lo que vos pudiste averiguar o investigar, o a través de este contacto con estos archivistas y preservacionistas, ¿qué atesoran en Entre Ríos? ¿Qué hay? ¿Qué puede haber? ¿Y de qué manera No, pueden bueno, encontrar apoyo del Museo del Cine, no? sí, un poco nuestra idea, digamos, lo que hicimos nosotros en Corrientes y en Chaco y también con otros archivos y provincias, es primero ofrecer el material que nosotros tenemos en el museo, que tiene que ver con las distintas regiones y que siempre digamos, los ojos locales van a ver y encontrar y valorar de una manera muy diferente. Entonces empezamos por ahí, pero también al revés, ¿no? No sabemos, en Entre Ríos, por lo pronto, por suerte, hay una comunidad cinematográfica muy fuerte y activa, hay muchos realizadores Sí. entrerrianos. Entonces, por empezar eso, la idea es que la Cinemateca recoja eso, pero también la idea de un archivo audiovisual siempre, bueno, excede, por supuesto, la producción cinematográfica de largometrajes o de documentales. Entonces, los noticieros locales, de los canales locales, los materiales de la gobernación, en términos de comunicación, ¿no? La propaganda o, digamos, la divulgación política del gobierno, que muchas veces hay materiales ahí, documentales, etcétera. Las películas familiares,
el cine amateur, bueno, la película amateur de Néstor Frenkel justamente es un Sí, realizador entrerriano. sí, sí, Y sí. eso, por ejemplo, otro de los chicos que estaba, que era de La Rioja, que hizo un trabajo hermosísimo de rescate de un realizador riojano, que hizo un montón de documentales y películas de ficción en los años 60 en Super 8 en La Rioja. Y la verdad que es, bueno, seguramente que una vez que existe o sea, que alguien se pone a buscar, las cosas están. A Aparecen, veces, claro, sí, a veces simplemente es que nadie la fue a buscar. claro, claro. Y bueno, y la sola palabra, y salió en la tapa del diario, o sea, el domingo, el domingo que finalizó el festival, salió en la tapa del diario la creación de la Cinemateca. Bueno, ahí seguramente hay gente que lo leyó y que dijo, pero yo tengo, capaz que lo puedo llevar ahí. Digo, eso va pasando, ¿no? Y después el boca a boca, bueno, una vez que está el lugar, ¿no? Claro, es Eso, ¿no? cuestión de empezar a copiar, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, Como construyanlo que van a venir. claro, claro. Ahora, ¿cuánto de las cinematecas regionales crees que queda todavía por restaurar y preservar? Bueno, yo creo que hay un montón, porque si algo es cierto, cuando nos acusan a los porteños, ¿no? Es de haber instaurado esta idea de que el cine se hacía en Buenos Aires. Por supuesto, desde los 90 para acá no, ya está más Ujú. claro que hay muchos realizadores haciendo en las provincias. Pero el cine clásico históricamente se pensaba que el cine se hacía en Buenos Aires. Sí. Y bueno, hay ahora algunos investigadores que han estado rescatando experiencias de laboratorios y productoras en las provincias, desde la época del cine mudo, pero también está toda esta otra producción sobre la que no se ponía el ojo, que a lo mejor no es profesional en el sentido, bueno, no están en 35, ¿no? Son en 16, en Super 8, pero registran, por ejemplo, el material este que trajo Hernán de La Rioja, que era un documental del principios de los años 60 sobre la cosecha de la algarroba. Y es un documento, pero maravilloso, de todo un proceso de trabajo en Chilecito, porque el realizador, y Hernán, pero el realizador es de Chilecito. Ujú. eh, y es un documento histórico y bueno, en muchos niveles, y una película muy hermosa además. Y bueno, eso, ¿no? Es como, si uno está buscando, sí, largometrajes en 35 milímetros de estreno comercial, tal vez no hay tantos, aunque también hubo, Sí, sí, pero sí. muchos hechos desde Buenos Aires, aunque también es cierto que no muchos directores salían de Buenos Aires para filmar, ¿no? Hay que esperar a los años 60, y bueno, y las escuelas de cine, la de Tucumán y la del Litoral, que abren la puerta también, porque es todo es todo un proceso. Primero también hay que capacitar y formar realizadores, ¿no? Y en Claro. general tenían que, bueno, muchas veces venir a Buenos Aires, pero bueno, está La Plata, está Santa Fe y está Tucumán y Córdoba, Córdoba, y claro. ahí se habían ido a formar realizadores que, por ejemplo, una cantidad de de cortometrajes, hay muchísimos hechos. Entonces, es ahí donde hay que más bien poner el ojo, ¿no? En estas Ujú. producciones mm, menos, menos visibles hasta ahora, pero creo que a partir de, bueno, en esta mesa fue eso, y la gente se quedó fascinada con los materiales que compartieron desde Neuquén, desde La Rioja, Chaco, Corrientes, digo, todo el mundo se quedó muy sorprendido, nada, de las imágenes que estaban ahí y que tal vez nunca se habían, sí, digo que no, que hace muchísimo que no se ven, ¿no? Claro, Así que claro. un poco el objetivo es ese, y creo que por suerte también hay toda una generación joven ahora interesada en estos temas, así que ahí esperan. En la preservación y, claro, Sí. y en la conservación, ¿no? De estos materiales. ¿Cuáles crees que son las necesidades más urgentes para implementar un movimiento orgánico entre las distintas cinematecas del país? Bueno, yo creo que lo primero es, siempre digo lo mismo, ¿no? En realidad, lamentablemente, la respuesta siempre es una, son recursos económicos, porque tenemos Mm. los recursos humanos y tenemos los materiales. O sea, idealmente habría que poder contar desde el Estado con un espacio de digitalización y restauración
que tendría para mí brindarlo la SINAIN, porque es caro, hacer esto es caro. Y sí, si bien hay un par de privados que lo hacen, proveedores privados que lo hacen, es muy caro. Y se pueden hacer cosas puntuales. Pero siguiendo el ejemplo de nuestros colegas en Latinoamérica, ¿no? La Cineteca de Chile está haciendo un trabajo maravilloso con 3 escáneres que se compraron y están empezando a restaurar ellos mismos. Y la verdad que es poner algunos recursos, porque digamos, para el Estado no es tanto dinero lo que hace falta, poner algunos recursos al servicio de esta tarea, que es la memoria audiovisual, que ahora está tan cuestionado aparte, ¿no? No solamente la producción audiovisual, ¿no? La idea misma de por qué tenemos que tener memoria e historia, ¿no? Y nada, ¿no? Creo que es un momento fundamental para mostrar y explicar por qué las imágenes que han sido acompañaron el siglo XX y ahora mucho más el siglo XXI, nos constituyen, nos construyen como ciudadanos, como seres humanos, como Sí, lo que uno... absolutamente, sí, 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 sí. Es la historia y es el presente también, todo ese acervo audiovisual, ¿no? Que justamente tan cuestionado. Bueno, Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine de Buenos Aires, la verdad, siempre un placer hablar con vos y poder aprender todo lo que va sucediendo. Esperemos que este movimiento de conservacionismo y bueno, y restauración y de preservar la memoria y defender la memoria audiovisual siga creciendo cada vez más fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paula. No, muchísimas gracias de nuevo a vos, porque es muy importante esto, ¿no? Como poder multiplicar y hacer conocer todo esto que se está haciendo, que es muy, muy importante, ¿no? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Un beso grande. De nada, un beso. Carolina Ramírez es una de las 4 protagonistas de Unicornio, la nueva película con producción de Fabio Junco y Julio Midú, con dirección de Natural Arpayú, que estará en las salas argentinas a partir del jueves 28. Estamos con Carolina Ramírez y muy agradecidos de tenerla aquí acompañándonos en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Julia, ¿cómo estás? Hola a todos los que estén conectados ahora. Bueno, encantados de recibirte aquí. Ahora, naciste en Cali y actualmente estás en Buenos Aires acompañando el estreno de Unicornio, tu primera película argentina y con un protagónico. Sí, estoy muy... ¿Cómo te llegó esta propuesta, Carolina? Bueno, mira, esta propuesta un poco empieza como a pincelarse en plena pandemia, que es cuando, bueno, en este momento en que todos estábamos buscando qué hacer y en qué ocuparnos, Sí. Natural abrió un taller de escritura de guión. Y ahí como que apareció por primera vez en estas conversaciones este posible guión y esta posible película y esta posibilidad de poder interpretar un personaje ahí. Obviamente pasó la pandemia, sobrevivimos. Esta pandemia, bueno, terminé una serie que estaba haciendo, bueno, el final de La Reina del Flow y nos trasladamos a Buenos Aires a vivir, ¿no? Porque un poco dentro de esa configuración de esa pandemia que nos sacudió a todos, también me sacudió a mí en el sentido de dónde quería estar, ¿no? La próxima pandemia, dónde quería estar. Y Buenos Aires, digamos que siempre ha sido una plaza que por su cine, su teatro, su gente, su ciudad, que además es espectacular, siempre me llamó la atención y tener esa posibilidad de hacerlo, digamos que me impulsó a ir a eso. Cuando ya llegué, pues Natu ya tenía mucho más avanzado ese guión, ya era, digamos, como un hecho de que iba a ser parte del elenco de esa película, que tenía un personaje para mí, y bueno, más honrada no pude estar y más feliz y sobre todo porque el proceso realmente ha sido hermoso. Pudimos ver la peli nosotros en un lugar íntimo
hace muy Sí. poco, no muchos días, y la verdad que estoy gratamente sorprendida con el resultado. Me gusta mucho el lenguaje de Natu como directora. Pude ver otros trabajos de ella en sus cortos, en una película muy bella que se llama Yo Niña, y pues Sí. ese sello y esa impronta que tiene ella realmente me daban como la seguridad de poder hacerlo y hacerlo como yo quería, ¿no? Ajá. Bueno, hablas de que viste la película por primera vez en pantalla grande hace apenas unos días. Entonces te pregunto, ¿qué descubriste en ese momento que no habías percibido durante el rodaje de la película? Mm, Bueno, obviamente cuando uno ve como la película que uno ha hecho por primera vez, uno por lo general siempre se encuentra con algo diferente a lo que leyó, ¿no? Nunca el guión, primero que los guiones de cine atraviesan por un montón de versiones. Después de esa última versión llega el momento de rodar y el momento de rodar con las implicaciones del tiempo, del espacio y de la energía y de todo lo que pasa ahí, termina siendo otro guión. Pero cuando la película está terminada, que finalmente, pues las películas son de los directores, terminan, digamos, terminando de concretar ese guión. Y me gustó muchísimo, ¿no? Me gustó incluso mucho más de lo que había leído tal vez, porque pues la imagen realmente creo que cuenta todo, ¿no? Ujú, Cómo Natu pudo elegir acertadamente, ¿no? Como cada uno de esos planos que uno, no sé, tal vez no tiene nunca ni uno control, ni conocimiento, ni conciencia hasta el momento en que lo ve plasmado ahí. Me pareció muy interesante ver el trabajo de mis compañeras, porque, bueno, claro, uno siempre se concentra en lo que le toca a uno, pero no en lo que le toca a las otras. Y fue hermoso encontrarme con esos otros personajes que después vienen a juntarse en esas escenas que pudimos hacer juntas y que pudimos disfrutar. ujú, ujú. Realmente ha sido como una de las experiencias como más importantes de mis últimos tiempos, no solamente por lo que implica, ¿no? El hecho de hacer cine en Argentina, que para mí tiene un valor enorme, ¿no? Soy una fiel fan Fan. del cine y de eso, fan de todo el medio audiovisual, porque creo que acá, aunque pasa como en Colombia también, muchas veces lo hacemos con las uñas, ¿no? Muchas veces Sí. con todo el esfuerzo que conlleva poder hacer algo, siempre existen los recursos creativos, ¿no? Y la creatividad va mucho más allá incluso de los recursos económicos, físicos que se puedan tener. Ujú, ujú. Entonces, poder, digamos, trascender esa imagen que estaba en mi cabeza y poder verla plasmada ahí con esa potencia, ¿no? Que tiene lo que implica terminar una película es maravilloso, ¿no? Yo realmente creo que nunca había, primero que me pareció hermoso que tuvieran como el detalle de poder mostrárnosla primero, porque yo, Sí. digamos que en las películas que he hecho, siempre es como que te tiran al agua en el estreno, en un festival, con un montón de gente, uno vestido de gala y uno no sabe ni siquiera si la película te gustó o no te gustó, como que no terminas de disfrutarla. Y aquí, digamos que en esta intimidad y en este espacio que se pudo encontrar, además, en este lugar hermoso que es el Sindicato de Directores de DAC, Cine. directores, Oh, directores de cine. Sí, qué maravilla además exactamente. contar con estos lugares, Con con una eso vamos sala, todo. con una sala de Claro, primera categoría, además, de exacto, porque es que hay calidad de una dignidad muy proyección, todo. diferente Sí, sí, a lo que sí. uno se encuentra, digamos, no sé, en Colombia, digamos que esto apenas se Mm, está construyendo, ¿no? Aquí ajá. hay toda una tradición muy grande, entonces fue hermoso. Creo que fue el espacio perfecto, estaba con mis compañeras, como con esta contención, porque obviamente siempre hay mucho miedo, ¿no? Por Sí, decir, y claro, claro, yo claro, esto. claro. Ahora, contémosle a la audiencia, sin spoilear, digamos, Ujú. de qué trata Unicornio y quién es Bueno, tu personaje, Amanda. bueno, para mí Unicornio es una gran película de amor. Es un amor, Ujú, es una película que habla sobre el amor, pero no solamente sobre el amor romántico, sino sobre el amor sorore, el amor que realmente sustenta a todos, es el amor a esa familia que uno no elige, que uno elige, perdóname. O sea, es esa familia que se convierte, un poco lo que me está pasando también a mí aquí, ¿no? Son como esas amigas que uno va encontrando, que se van convirtiendo en tus hermanas, que se van convirtiendo en tu primer apoyo, que se van ujú. convirtiendo en esos seres indispensables para la vida, ¿no?
Entonces, como que encontrar precisamente en esta película ese tipo de amor, y es precisamente de lo que se habla, ¿no? Cada una lleva su propio amor a cuestas, pero realmente el amor más importante es lo que acontece en esta película. Cada una tiene su historia, cada una tiene su propia historia de amor, pero digamos que la síntesis de esta película realmente se trata sobre el amor de ellas. ¿Y tu Amanda es el personaje? personaje, sí, Amanda es, bueno, la inmigrante, como aquí vemos un montón de inmigrantes, es una chica que no cree en el amor de pareja, no cree en el amor romántico, em, pero está siendo víctima de él, ¿no? Y en ese constante rechazo y en ese constante no quiero o en ese constante no puedo, ese amor va a ir sorprendiéndola cada vez más. Ujú. Sin anticipar demasiado nada, en definitiva. Unicornio, o bueno, es una historia coral de amor, digamos, pero también habla del abuso, de relaciones amorosas tóxicas, de entornos familiares violentos. ¿Qué significó para vos meterte en ese contexto? ¿Algo Mira, te es un contexto. resonaba, algo como algo cercano? Afortunadamente no, Ajá. afortunadamente en ese sentido creo que he contado con mucha suerte y tengo una familia muy amorosa y muy contenedora y he tenido también un amor que me ha llevado, digamos, por buenos lugares donde han sido amores sanos o donde he Ujú, escogido de alguna manera y he tenido la posibilidad de dejar la toxicidad a un lado y tener amores que hagan bien, ¿no? Pero obviamente, digamos que son espejos que nos encontramos día a día. En algún momento de mi vida, hace muchos años, pude haber pasado por ahí también y transitar, digamos que de nuevo por esos lugares ya no representa ni siquiera un trauma, ni mucho menos, pero sí me parece como muy pertinente que siempre se toquen esos temas, porque son temas actuales, son ujú. temas que siempre están ahí, que es una lucha constante, incluso del movimiento feminista también, ponerlos sobre la mesa. Esta película también es muy feminista en ese Sí. sentido. Bueno, Natu es una feminista fehaciente y he podido, digamos, también de alguna manera aprender, incluso para la vida, de ese movimiento feminista argentino que es tan poderoso y como tan pertinente para el resto de Latinoamérica. Ujú. ¿Te imaginabas que te ibas a encontrar con todo esto al llegar aquí a la Argentina? Digo, las diferencias son muy grandes entre tu país y bueno, y el nuestro. No tantas. Yo creo que en Ujú, medio seguimos siendo Latinoamérica, la claro. columna vertebral, compartimos la misma columna vertebral. Entonces, en ese sentido, también me ha servido a mí para no sentirme una extranjera en este país, ¿no? Este país me ha abierto las puertas desde el día uno. He podido ya y he tenido la oportunidad de hacer teatro, que es una de las cosas que también más feliz me hacen. Y he podido ya tener la oportunidad de tener 2 temporadas en Calle Corrientes con una obra incluso no tan comercial. Entonces también ha sido como un desafío poder de alguna manera incluirme en un espacio que parece cerrado, pero no, porque en el espíritu argentino no es cerrar las puertas. El argentino siempre está abierto y siempre está abierto a recibir al otro de la mejor manera. Incluso creo que es, para mí, de Latinoamérica, es el país que más abre sus puertas a todo el mundo y esa generosidad es algo que yo siempre tengo que agradecer. Ujú. Bueno, y hablando de las oportunidades que surgieron, ¿hay otras propuestas en vista, Carolina, aquí en Buenos Aires, en Argentina? No, pues a ver, con Nato estamos cocinando otros guiones, Ah, obviamente, que me encantaría hacer su museo y que me llame a todas sus películas porque realmente me encanta su trabajo. Pude hace un poco más de un mes participar en una serie con Chaya ajá. Miranda, que es otra directora también a la que admiro un montón, una Victoria serie que Chaya se llama Miranda. Previa, que también estuve por ahí compartiendo plató con actores argentinos que admiro un montón. Y bueno, proyectos personales que me encantaría poder empezar a desarrollar acá, Ajá. precisamente porque pues acá están todas las herramientas y todos los juguetes, diría yo, sobre todo creativos, ¿no? Hay una cosa que yo siempre resalto de acá, es que
Acá se les ocurre una idea y tengan recursos o no los tengan, los llevan a cabo, lo hacen posible, es una cosa como del espíritu. Y ese espíritu a mí me reconforta un montón y me hace insistir en seguir acá. Me gusta mucho estar acá. Bueno, bienvenida entonces, aquí te acobijamos. En Argentina, Carolina Ramírez, una de las coprotagonistas de Unicornio, junto con Nancy Duplá, Sofía Diegues y Camila Azul Sosa. Esta película, producida por Fabio Junco y Julio Midú, bajo la dirección de Natural Arpayú, que estará en salas a partir del jueves 28. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo muy grande, Carolina. También, muchísimas gracias. Mañana comienza Cine 100 2023, un festival que fusiona ciencia y cine, que se va a llevar a cabo hasta el sábado 14 en el Centro Cultural de la Ciencia, aquí en Buenos Aires. Estamos con su director general, Lucas Turturro. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Lucas, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué nos espera con Cine 100? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, Cine 100 es un festival de cine, en definitiva. Es un festival de cine muy interesante que tiene películas que están relacionadas a temáticas de científicas o tecnológicas, ¿no? Digo, es un documento, por lo general son documentales, digo por lo general porque ahora vamos a ver que hay una sección que se llama pantallas ampliadas, que representa nuevas tecnologías y nuevos lenguajes, digo, con videoinstalaciones, con instalaciones lumínicas, digo, con, bueno, nuevas formas de narrar lo científico y lo tecnológico, pero en su mayoría son documentales de Argentina, Latinoamérica y de todas partes del mundo, la verdad. Es una curaduría que hizo Carmen Guarini, que es antropóloga y cineasta, que más allá de ella de ser una gran documentalista, también ella ya organiza otros festivales de cine. Sí. Así que hay una selección de unas 20 películas muy, muy interesantes, muy interesantes. ¿Y cuál es el objetivo principal de Cine 100? Bueno, por un lado es hacer divulgación de la ciencia y mostrar que a través del cine la ciencia y la tecnología está presente. Nosotros en TEC, que es el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, constantemente estamos con series, películas, ficciones, documentales, no sé, haciendo divulgación de contenidos que están atravesados por la ciencia. Pero bueno, acá en un festival hay ya una selección, si se quiere, con un enfoque, la directora del festival en este caso, ella pone un enfoque y son ciencias duras, ciencias sociales, temáticas como la inteligencia artificial o temáticas como el espacio, temáticas que tienen que ver con el ambientalismo. Bueno, la verdad que es un enfoque muy interesante, con películas que la mayoría no se han visto acá. Y es una gran oportunidad, es entrada gratuita, es por orden de llegada. La verdad es que es una oportunidad única para los que se quedan en Capital estos días. En este fin de semana largo, además, que se avecina. ¿Y cuál es el público que ustedes suponen que es el destinatario de este festival? La verdad es que es su público general, porque son películas que están pensadas para un espectador, digo, no es que son películas pensadas para investigadores o divulgadores, digo, no. Obviamente, supongo que la comunidad científica nos va a acompañar, pero porque somos TEC y somos parte del ministerio, y está el Centro Cultural de la Ciencia, y está la UEI, digo. Pero la verdad es que es para todo público, es para todo público. En su mayoría es para público joven o público adulto. Digo, no tenemos una sección infantil este año, no llegamos a armarlo, pero digo, las películas que están son ATP. Ajá, bien. Ahora, bueno, Carmen Guarini, a quien mencionabas hace un instante, es curadora y coordinadora del festival, ¿no? Y ella expresó que Cine 100 realiza un cruce entre narrativas cinematográficas e investigación científica. Entonces te pregunto, ¿es cine o es ciencia? No, bueno, son las dos. Yo creo que es más cine que ciencia. Digo, básicamente
el cine muchas veces lo que hace es, no sé, reflexionar, tomar lo que está sucediendo, ver, analizar, digo, es como retratar en algún punto muchas de las cosas que están sucediendo. Bueno, y esta selección de películas son películas que están atravesadas por una temática científica o tecnológica, pero de una manera muy particular, no son películas educativas o películas didácticas, no. Ajá. Son películas en el sentido de que hay un conflicto, que hay una trama. Digo, por ejemplo, la película de apertura que se llama Inteligencia Artificial en la Guerra es la película de un director francés muy reconocido y muy importante que se llama Floret Marcier, que lo que Ujú. hace es se compra un robotito de inteligencia artificial y se lo lleva al medio frente de la guerra. Entonces le va enseñando al robotito que tiene la capacidad de aprender lo que es la humanidad, pero se lo enseña en las En trincheras, en el el campo frente de de guerra, en las batalla. ciudades. Ah, Es tremendo, es tremendo. Y ujú. el robotito, por un lado, no entiende qué es cómo es el ser humano, no lo puede entender. Claro. Entonces, es una película que habla de la humanidad, no de la inteligencia artificial. Pero Ujú. bueno, utiliza esos recursos como para analizarnos a nosotros mismos. Ajá. Así te puedo dar un montón de películas. Por ejemplo, también estamos estrenando una película que se llama Sinfonía en el Cielo, que esa es una producción de TEC, una producción interna de TEC, que grabamos en el Observatorio de San Juan, en el Leoncito, en el Casleo. Ujú. Sí. Pero es una película que también tiene una trama, digo, es una chica no vidente, bueno, una chica ciega, que perdió la vista cuando tenía 12 años en un accidente y quiere volver a ver el cielo. Entonces está buscando herramientas algunas más técnicas, algunas más poéticas, que le permitan volver a tener esa sensación de ver el Ajá. cielo. Ajá. Bueno, habla de ciencia, habla de tecnología, pero habla de nosotros como sociedad, de nosotros desde un lado humano. ¿Qué es lo que pasa siempre con la ciencia y la tecnología? Nosotros siempre pensamos que la ciencia y la tecnología es algo ajeno, salvo que seas investigador o Sí. investigadora. Sí. Y no, nos Sí. atraviesa a todos todo el tiempo, a todos los sectores, ¿no? Incluso. Pongo un ejemplo que siempre es simpático, digo, nosotros, uno, no sé, piensa en algún, no sé, algo tecnológico como por ejemplo un iPhone, digo, ¿no? El Sí. teléfono iPhone. Sí. Bueno, el teléfono iPhone, sí, está desarrollado por la compañía Apple, hay inversión privada ahí, pero el 90% o más de toda la tecnología que está desarrollada en ese teléfono es una tecnología que fue apoyada por el Estado, o sea, que la Ujú. desarrolló el Estado. Ujú. Porque ese es un Ujú. poco el rol, ¿no? Digo, de generar investigaciones, de generar desarrollos, y después el sector privado lo toma y genera producción. Ajá. Bueno, esas cosas, digo, Sí. nos acercan un poco a los científicos que siempre los vemos, no sé, en como se llama el arquetipo, ¿no? De Sí, sí, overol sí. blanco, Sí. haciendo fórmulas que nadie entiende. Sí. Bueno, y no Sí. es así. Hablando de No es solo maneras que así. nadie entiende, sí, sí, totalmente. ¿Y qué recepción tuvo entre los realizadores este festival, este flamante festival, e incluso entre los científicos? Bueno, la verdad que la recepción fue muy buena. Y al principio nosotros pensábamos que nos iba a costar encontrar películas por ahí de un corte autoral o con una mirada bien profunda. Digo, en Tech nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un montón de productoras audiovisuales, hacemos un montón de series, documentales, series de Sí, ficción, streaming, todo. Pero acá hay una profundidad y un tiempo que te permite el cine, a diferencia de la tele o de, no sé, YouTube, que llegás con otra, o sea, te conmueve de otra manera, llegás de otra manera. Y la verdad que hay varios festivales de corte científico en varios países del mundo y en Argentina este es muy importante. Nosotros creemos que sea uno de los más importantes. Y ujú, bueno, lo estamos retomando. Este es un festival que ya había sucedido en otros años, después se dejó de hacer y ahora lo estamos retomando y le estamos dando fuerza. Y esperemos que pueda seguir estando el año que viene y el otro y el otro y el otro. claro, claro, que tenga continuidad, ¿no es cierto? Como Exacto. propuesta muy novedosa por otra parte, habiendo tanta producción audiovisual, tantos contenidos dando vueltas por el mundo, que exista, bueno, un festival de estas características es realmente novedoso, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Hay algo, digo, me imagino que hay todo tipo de formatos, no son solamente largometrajes.
Los que No, hay componen la largometrajes. programación. Exacto, hay largometrajes, hay cortometrajes, hay mediometrajes y tenemos también la sección de pantallas ampliadas, ¿no? Que es esto de nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, como videoinstalaciones o instalaciones lumínicas o con sonido. Digo, la verdad es que, o video 360, digo, tiene un espacio donde desarrollamos contenido multimedia y algunas de las piezas de 360, de video 360, que son los que te pones los anteojos, los Oculus y tenés una experiencia inmersiva, bueno, también las vamos a estar ahí exponiendo. La verdad es que son 3 días de mucho contenido y ojalá que la gente se prenda porque es eso, es un contenido muy interesante. No lo digo porque lo organizamos nosotros, sino porque a mí me encanta, digo, las cosas que eligió Carmen me encantan. Claro, es una curadora de lujo, Carmen Guarini, por cierto. Bueno, Lucas, muchas gracias por estar aquí en GPS Audiovisual. Recordemos entonces que el Festival Internacional del Cine y la Producción Audiovisual Científica, Cine 100 2023, se presenta desde mañana hasta el sábado 14 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Ciencia, esto es en Godoy Cruz 2270, y que se trata de una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de TEC, la plataforma transmedia de la cartera, junto al Centro Cultural de la Ciencia y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Gracias, Lucas, por acompañarnos. Te mando un abrazo muy grande. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Radio Trend Topic y en nuestro canal en vivo de YouTube. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.